La semana anterior, iniciamos un estudio que va a ser, créame, muy interesante, de mucha bendición para todos nosotros, incluyéndome a mí. Cuando uno tiene que preparar estas cosas, es de gran bendición. Hay que estudiar, hay que leer, hay que orar y créame que es de bendición para mí preparar estos mensajes. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, les dije la semana pasada, una carta muy importante, fundamental en términos doctrinales y en términos prácticos. Y la semana pasada hablamos de un tema muy especial, la elección soberana de Dios. El apóstol Pablo presenta esa elección del creyente como una de las bendiciones del creyente en Cristo. Dijimos que una de las cosas muy agradables de esta carta que vamos a estar estudiando es que hay muchas bendiciones en la carta, ¿no? Nos gusta escuchar acerca de bendiciones, nos gusta saber que el Señor nos bendice y eso es parte de la vida cristiana. Hemos hablado muchas veces del costo de seguir a Cristo, hemos hablado muchas veces de la importancia de validar la veracidad de nuestra fe y ahora la palabra de Dios nos lleva a meditar en nuestras bendiciones como creyentes. O sea que lo que estamos viendo al inicio de la carta son bendiciones, varias bendiciones. La semana pasada fue la bendición de la elección y supimos que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es un tema absolutamente fundamental, crítico, vital. Dios, en ejercicio de su plena soberanía, escogió en el pasado eterno a aquellas personas que iban a creer en su Hijo Jesús para salvación. Esta realidad es fundamental, hermanos, que la entendamos. Entre otras cosas, porque, como les dije la semana pasada, la comprensión de esta doctrina nos aleja por completo de ningún tipo de orgullo. Nosotros no participamos en nuestra salvación. Dijimos, de hecho, y les demostré bíblicamente que es una doctrina bíblicamente robusta. No es algo que aparece de repente en un solo verso y que no se vuelve a mencionar. Pero al contrario, es una doctrina que es muy clara. Y de hecho, para negar la doctrina de la elección soberana es necesario obviar por completo una pluralidad de pasajes. No uno ni dos, pero una pluralidad de pasajes que de manera muy clara argumentan en favor de la elección de los creyentes por parte de Dios desde antes que el mundo existiera. Una de las implicaciones de nuestra elección como creyentes en el pasado eterno, repito, es vital, es esta. Usted y yo no contribuimos en nada a nuestra salvación. Nosotros no nos elegimos a nosotros mismos. Nosotros ni siquiera existíamos cuando a Dios en su soberanía le plació escogernos. Eso tiene muchas implicaciones. Una de ellas, la que les acabo de decir, no participamos. Número 2, no hay motivo para el orgullo. O sea, no somos creyentes porque hayamos hecho nada bueno. No somos creyentes porque seamos mejor que el vecino que no cree. Eso es vital entenderlo. Créame que es importante entenderlo. El mérito es completamente de Dios. Esta es una de las cosas que cuando uno las piensa se da cuenta por qué la Biblia es un libro escrito por Dios. Porque si este libro fuese escrito por hombres, o sea, si fuese un mensaje humano, quiero decir, fue escrito por hombres, inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Pero si este fuese un mensaje puramente humano, hermanos, nosotros en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, siempre vamos a buscar exaltarnos. La Biblia no exalta al hombre, hermanos. La Biblia exalta a Dios. Y esta doctrina de la elección soberana es una forma en que vemos cómo la Biblia exalta a Dios. El mérito de la salvación del creyente es absolutamente de Dios, no es nuestro. O sea, ¿qué implicación tiene para usted? Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Cuando todavía ni siquiera el universo existía, no existía nada. ¿Y por qué inicio de esta manera? Porque esto nos permite comprender mejor la verdad de la salvación por gracia. Por gracia.
¿sí? Después veremos en el capítulo 2 que Pablo dice que hemos sido salvos por gracia, ¿cierto? A través de la fe, por gracia, y dice no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nuestra salvación, su salvación y la mía, es producto de la gracia de Dios y no es algo que nosotros hayamos hecho absolutamente nada para merecer. También vimos la semana anterior que los creyentes fuimos escogidos para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha, ¿recuerda? Santos y sin mancha, y argumentamos con respecto a eso, que el creyente es santo en el sentido de que ha sido apartado, ¿cierto? Ha sido apartado para Dios, esa es la connotación de santo aquí. Apartado para Dios, separado para Dios. Y la idea de sin mancha tiene que ver con lo que usted ya conoce, la santificación, que es ese cambio progresivo que no algunos creyentes o la mayoría de los creyentes, pero todos los creyentes experimentamos siendo transformados progresivamente según la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la santificación. Es a través del accionar del Espíritu Santo que los creyentes somos hechos más y más como Jesús. Esto se los he dicho muchas veces. No hay un creyente que no esté siendo transformado progresivamente según la imagen de Cristo. Es cierto, sí, hay personas que de repente son transformadas más rápido que otras, pongámoslo de alguna forma. Pero no existe ningún creyente verdadero en Cristo que no esté siendo cambiado por el Espíritu Santo de Dios en semejanza al Señor Jesús. ¿Y cuándo se completa ese trabajo de santificación? Cuando ustedes y yo respiramos por última vez aquí. En ese momento, ¿qué dice Pablo? Estamos ausentes del cuerpo, estar presentes en el Señor. En ese momento seremos perfectos, como Cristo es perfecto. Ahí se culmina la santificación. En ese momento estaremos presentando santos y sin mancha delante del Señor. Y básicamente eso es lo que hablamos la semana pasada. En esencia ese fue el mensaje de la semana anterior. Dios nos ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, nos ha apartado para sí y purifica nuestras vidas para que un día lleguen a ser sin mancha alguna y podamos tener acceso al Dios Santo. Todo esto es de por sí glorioso. Yo no sé si usted cuando piensa y escucha estas cosas, ¿no cree usted que es algo maravilloso, hermanos? Estas verdades, estas bendiciones, que el Señor haya hecho estas cosas por nosotros. Si el Señor lo hubiese dejado allí, si el Señor hubiese parado allí, amén. Bendito seas, Señor. Gracias. Pero no. Dios no se quedó allí. El Señor, hermanos, piensen esto. El Señor hubiese podido elegirnos para salvación, purificarnos, ¿cierto? Como lo hace. Como lo vimos la semana anterior. Y ya, dejarlo allí. Pero el Señor hace más que eso, hermanos. Piense un poquito con respecto al hecho de ser cristiano. Ser cristiano significa muchas cosas importantes, pero vamos a mencionar unas pocas. Esta elección de la que hablamos, esta elección tiene una implicación muy importante, y es que si usted es un creyente, usted no va a tener que beber, escúcheme, la plenitud de la copa de la ira de Dios. Porque esa copa la bebió Jesucristo en la cruz, plenamente. Esa elección de la que hablamos la semana pasada presupone que usted ha sido trasladado de un reino a otro. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, al reino de Dios, al reino de la luz. Nuestra elección significa que éramos esclavos del pecado, hemos sido liberados de esa esclavitud y ahora somos esclavos, seguimos siendo esclavos, pero de la justicia. Si usted es un creyente, su elección le ha supuesto la recepción de vida espiritual. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2.
Y ahora usted tiene vida. Usted tiene vida y tiene una esperanza de un destino eterno maravilloso, un destino marcado por la radiante y gloriosa presencia de Dios, en lugar de tener que vivir eternamente soportando un tormento que nunca termina. Todo eso es parte de nuestra elección. Pregunto, ¿no son razones para decir gracias, Señor? Gracias, Señor, por todo esto? Es maravilloso. Pero repito, Dios decidió ir más allá, como si no fuera esto suficiente. Dios decidió bendecirnos a los creyentes de una manera todavía más gloriosa. Escuchen, Dios ha elegido al creyente no solamente para salvarlo de la muerte eterna del alma, no solamente, pero para hacerlo miembro de su familia. Miembro de su familia, adoptándolo como hijo. Espero que usted esté poniendo atención. Yo quiero que usted se pregunte a sí mismo, ¿qué bendición puede ser mayor que esta? O sea, imagínese usted de lo que el Señor nos ha salvado, pero no solamente nos salva, pero nos permite, nos concede ser parte de su familia. Es algo muy grande, hermanos. Es algo muy grande. Es algo por lo cual realmente todos los creyentes debemos estar permanentemente agradecidos. Porque ni ustedes ni yo lo merecemos. Hoy vamos a hablar de adopción. Qué palabra tan especial, especialmente en el contexto de lo que vamos a ver. Dios nos ha predestinado a los creyentes para que seamos adoptados como sus hijos. De eso se trata este mensaje. Ese es el corazón del mensaje. Dios, si usted es un creyente, Dios lo ha predestinado a usted para que usted sea adoptado, adoptada como hijo, hija de Dios. El pasaje de esta mañana lo encontramos en Efesios 1, los versos 5 y 6. Vamos a leer nuevamente el pasaje completo a partir del verso 1. O sea que vamos a leer del verso 1 al verso 6, pero vamos a considerar solamente los versos 5 y 6. Vamos a, por favor, a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, por favor, tome una Biblia que tenemos ahí para usted, para que pueda seguir la lectura. Efesios capítulo 1, los versos 5 y 6. Leo el pasaje completo para que tengamos el contexto de todo lo que vinimos viendo de la semana pasada. Les dije, de hecho, la semana anterior que este mensaje es en alguna medida una continuación del mensaje de la semana anterior. O sea, que es una temática que continúa con lo que hablamos la semana pasada. Dice el Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Este es un pasaje glorioso realmente. Es un pasaje glorioso. Yo sé que a veces el domingo es complicado, ya está como oscurito hoy, ¿cierto? Está como oscurito, está así como perezosito el día, ¿cierto? Pero yo le animo a que ponga atención, hermanos. Mire, las riquezas de la palabra de Dios transforman nuestra vida, transforman nuestro corazón. Si de repente tiene sueñito, péguese un pellizco a sí mismo. Y si no, yo le ayudo. Anímese.
Despiértese, que usted va a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero iniciar haciendo una reflexión acerca de la condición de toda persona que no ha creído en Cristo. Es posible que aquí, en este lugar, en este momento, haya personas que todavía no hayan creído en Cristo. Es posible. Es posible que alguien que nos esté viendo no haya creído en Cristo. Y es importante hacer algunas consideraciones para poder comprender y valorar mejor el mensaje de esta mañana. Todo hombre sin Cristo no solamente está muerto, como ya lo dijimos, espiritualmente muerto. Eso es lo que Pablo dice. No malherido, muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2:1. Pero escuche esto lo hemos mencionado muchas veces. Quiero que piense en esto. Todo hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios, según Romanos 5:10. El ministerio de la reconciliación es parte de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio, nos pone en paz con Él. Yo quiero que por un instante pensemos un poquito en la idea de ser enemigos de Dios. Vamos a tratar de pensar un poco de manera práctica lo que implica ser un enemigo de Dios. Yo quiero empezar por decirle que es aterrador ser enemigo de Dios. Aterrador. Aterrador ser enemigo de alguien que tiene un poder infinito y que por ningún motivo podemos vencer. Es aterrador ser enemigo de un Dios santo. Escucha esto, que tiene poder no solamente para matar el cuerpo, ¿sí? Porque es una palabrita y quedamos fritos. Pero en palabras de Jesús dice: teman a aquel que no solamente puede hacer perecer el cuerpo, pero tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Son palabras de Jesús en Mateo 10:28. Por un instante imagínese usted, vamos atrás unos buenos miles de años, ¿ok? Y visualícese usted como parte del pueblo de Israel. Imagínese que usted es uno de estos miembros del pueblo de Israel en tiempos cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿ok? La máquina del tiempo la vamos a echar para atrás y por un instante vamos a ser miembros del pueblo de Israel y el Señor nos está sacando de Egipto. Salimos de Egipto, llegamos al monte Sinaí y de repente el Señor desciende sobre el monte. Imagínese usted esto, o sea, piénselo, hermano, use su imaginación. Estamos frente a ese monte, la gloria de Dios baja, desciende sobre ese monte y el monte empieza a echar humo y empieza a estremecerse con violencia. Imagínese eso, imagínese el ruido de eso, imagínese el terror de eso. Y de repente viene Moisés y le dice a usted: no se te ocurra subir. No se te ocurra pasar el límite, porque te mueres. Pasó ya un tiempito y está usted deambulando con Israel por el desierto. Usted sabe que había el templo móvil que se le llamaba ¿cómo? El tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, ¿cierto? Y eso estaba en el lugar santísimo. Y resulta que usted sabe que si a usted se le ocurre meterse ahí, se muere. Se muere. Porque solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez por año, nadie más. Sí, o sea, que ese cuento de que de pronto el bebito se la salió gateando y usted no se dio cuenta y entró al lugar santísimo, no sé qué hubiera pasado, no sé. Pero si usted entra gateando, se muere, eso sí le digo. O resulta que usted es un miembro de el ejército de Israel en tiempos de Gedeón. Recuerde, hace poquito vimos la historia de Gedeón. Usted, imagínese, es uno de esos 300 hombres que Dios dejó para que
fueran testigos, no para que pelearan, sino para que vieran a Dios derrotar a un ejército de 135,000 guerreros. O resulta que, bueno, volvamos al presente. Ya usted está aquí en su casa en Miami, ya no está tan lejos. Y usted está de repente leyendo su Biblia y usted llega al capítulo 10 de Hebreos, donde el autor concluye, dice estas palabras: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Sencillo. Es terrorífico ser enemigo de Dios. Es aterrador ser enemigos de Dios. Usted no quiere ser enemigo de Dios. Y yo tampoco. Pero todo individuo es un enemigo de Dios aparte de Cristo. Toda persona. Usted era un enemigo de Dios antes de creer en Cristo. Yo era un enemigo de Dios antes de creer en Cristo. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos ahora así a poder apreciar mejor lo que viene. ¿Cierto? El panorama es bastante sombrío para las personas que rechazan a Cristo. Y para el creyente, la verdad gloriosa que vamos a ver hoy es única. Es única. Muchas veces hay que ver lo malo de lo malo para poder ver la belleza de lo bueno, ¿no? Algo es muy bueno cuando hay algo que se le contrapone que es demasiado malo. Y este es el caso, en el cual hay algo muy malo, muy complicado, que hace que lo que vamos a ver hoy sea una bendición absolutamente gloriosa. Entonces, leemos en el verso 5 de nuestro texto de estudio, pasaje de hoy, dice que en amor, muy importante, en amor Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, el punto climático del propósito eterno de la elección del creyente es justamente la adopción nuestra como creyentes, la adopción como hijos de Dios. Ya dijimos, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Individualmente a cada persona, pero con un propósito, y el propósito es este. El propósito es para que el creyente se convierta en hijo de Dios. ¿De acuerdo? El Señor ha predestinado a cada creyente, no a algunos creyentes, pero a cada creyente para que cada creyente sea hijo suyo. Repito, el Señor pudo habernos liberado del dominio del pecado. Pudo habernos liberado de las consecuencias, como en efecto lo hizo. Incluso el Señor pudiese decirnos: vas a vivir en una ciudad, ¿cierto?, que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, todo esto que conocemos, calles de oro, la gloria de Dios la alumbra. Hubiésemos podido tener todo esto como en efecto el Señor nos lo ha prometido, pero no ser hijos. Pero no ser hijos, ¿se dan cuenta? O sea, pudiésemos ser receptores de todas estas bendiciones, pero no ser hijos. Podríamos ser inmensamente bendecidos, pero no ser hijos de Dios. O sea, que no solamente el Señor nos salva de la muerte eterna, ofreciéndonos vida eterna a través de la fe en Cristo, pero nos adopta como hijos para que vengamos, escuche esto, hermano, escuche, a ser coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo de la gloria venidera. Perdóneme, pero ¿qué puede ser más glorioso que eso? Se me viene a la mente ahorita pensar, ¿yo qué he hecho para merecer esto? El que fue a la cruz fue Cristo. No fui yo, no fue usted. Él fue el que padeció. Nosotros no. Y resulta que Dios en su gracia nos hace coherederos con el justo. Coherederos con el que padeció. Eso es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso, hermanos. Es algo que no tiene igual. ¿Qué puede ser más glorioso que eso? No se me ocurre. ¿Qué puede ser más glorioso que entrar al reino de los cielos en condición de hijo?
en condición de hijo de Dios. Pudiésemos haber entrado en condición de otra cosa, de perdonados, sí. El Señor nos acepta en su reino y vivimos eternamente para Él, sí. Glorioso, claro. Pero que nos haga hijos, creo que es otra cosa. Y siempre he pensado esto. Cuando vuelvo a la idea de pensar que yo era enemigo de Dios y resulta que ahora soy hijo. Oiga, qué transacción más maravillosa. Dígame usted qué puede ser más hermoso que pasar de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Por gracia de Dios. No porque hicimos absolutamente nada para ganarlo o para merecerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué motivó a Dios? Esto es importante. Esto es importante lo que les voy a decir porque mucha gente, y ahorita voy a hablar de eso, dice, no, Dios es injusto. Ahorita vamos a hablar de eso. Si usted alguna vez ha pensado que Dios es injusto, yo con todo respeto y con todo amor y con todo cariño le digo, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Espero que lo que estemos hablando hoy le ayude a entender que Dios no es injusto. El Señor nos predestina por amor, es lo que dice el texto. En amor nos predestinó, ¿cierto? Para ser hijos suyos. Esa es la motivación del corazón de Dios al predestinar al creyente para ser adoptado en su familia. Amor. ¿Qué tipo de amor? Es un amor que representa la disposición del corazón de Dios para buscar el bienestar de sus elegidos. Eso es lo que es el amor ágape. Usted sabe que en el griego original hay diferentes palabras, connotaciones del amor. Y esta ágape, en este caso y particularmente en este texto, tiene que ver con el amor que Dios muestra de una manera incondicional y que se expresa, escúcheme, en sacrificio. En sacrificio. Es un amor que no depende del mérito nuestro, no depende del mérito del recipiente, pero depende de la voluntad del dador. Para que el ser humano pudiera ser salvo, ¿qué tuvo que hacer Dios? Bueno, Dios Padre tuvo que despojarse de su Hijo, ¿no? Esto lo hemos hablado también. Muchas veces pensamos solamente en el sacrificio del Hijo y se nos olvida el sacrificio del Padre. Pero resulta que el Padre tuvo que despojarse de su Hijo. Y obviamente el Hijo debió morir en la cruz. O sea, que sin el sacrificio del Padre y sin el sacrificio del Hijo, ningún hombre puede ser salvo y muchísimo menos convertirse en hijo de Dios. ¿Cuál es el verso más conocido de la Biblia? Usted sabe. ¿Cuál? Juan 3:16. Ahí usted ve clarito el amor sacrificial del Padre al entregar al Hijo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo entregó a la muerte, lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Ahora, en Juan 15:13, el propio Jesús habla del amor sacrificial suyo, el de Él, diciendo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, que está aquí hablando de dar la vida. El Padre da al Hijo y el Hijo da la vida. Es un sacrificio de ambos, por ustedes y por mí. Hay quienes dicen que Dios es injusto, se los dije ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento humano? El argumento humano es sencillo. No, qué injusticia que Dios elija a unos y a otros no. En nuestra naturaleza humana no nos gusta esta doctrina, porque quisiésemos ser partícipes. Queremos tener algún tipo de crédito por nuestra salvación, pero resulta que no es así. Por eso les digo, tengan cuidado de no llamar a Dios injusto por la elección soberana que ha hecho de las personas. Hay que tener cuidado de no emitir juicios contra el Dios Santo, hermanos. Algo que les he dicho otras veces, escuche, esto es muy importante. Es Él quien define lo que es justo. ¿Sí? En la vida es importante ocupar nuestro lugar, ¿estamos de acuerdo? En todo. En todo es importante ocupar nuestro lugar. Eso es parte de tener cierta sabiduría y cierta madurez. Cuando una persona no ocupa su lugar, es una persona necia. ¿De acuerdo?
¿Sí? Si usted, no sé, para ponerle un ejemplo tonto, o sea, no sé, lo invitan no sé, a un matrimonio y usted quiere ser el alma de la fiesta cuando es un simple invitado y quiere colmar la atención, no está ocupando su lugar. El punto es, tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar, y con respecto a esto, tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar, que nosotros estamos aquí y Dios está arriba de nosotros. Y nosotros no somos nadie para decirle a Dios lo que es justo y lo que es injusto. Eso es importante. ¿Quiénes nos creemos, hermanos? ¿Quién me creo yo para decirle a Dios lo que está bien y lo que está mal, por favor? Y lo que es justo y lo que es injusto. No. El Señor es justo por naturaleza. Apréndase esto. ¿Sabe qué es justo? Todo lo que Dios hace. ¿Sabe quién define la justicia? Dios. Si Dios lo hace, es justo. Así de sencillo. Entonces, piensa en esto. Él no tenía que padecer por nosotros. Vaya conmigo, escúcheme. El padre no tenía que entregar a su hijo. Y el hijo no tenía que humillarse viniendo a este mundo a morir de una manera horrenda por personas como nosotros. Y cuando digo que Dios no tenía que hacer esto, me refiero a esto. Él no necesitaba salvarnos, hermanos. Por favor, escuche esto. O sea, Dios no necesitaba salvarnos. Hay personas que ponen al Señor como que está absolutamente necesitado, desesperado de amor y cariño. Es que Dios te ama tanto que no puede vivir sin ti. Mentira, mentira. No hay nada en la Biblia que muestre eso. Dios nos ama, sí, yo no estoy diciendo que no. Pero Él no nos salva porque, o sea, no piense que Dios estaba deprimido con la Margarita, ¿cierto? En el pasado eterno. Si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios estaba bien sin nosotros. Él nos no necesitaba, hermanos. Él no nos necesitaba. ¿Y por qué les digo esto? Esto es un poco teológico, pero es importante tratar de entenderlo. Usted sabe que Dios es perfecto, ¿cierto? Pensemos un poquito en esto, escúcheme. Cuando algo es perfecto, si usted tiene algo perfecto, lo perfecto no se puede mejorar, ¿de acuerdo? Porque entonces ya no era perfecto. O sea, si algo perfecto puede ser mejor, entonces ya no es perfecto. ¿Cuál es la idea aquí? Dios, siendo perfecto, no puede mejorar. No hay nada que mejorarle. No podemos decir que Dios estaba incompleto y por eso nos salva, para que vengamos a acompañarle, porque nos necesita, porque no podía estar sin nosotros. Tenía que crear a alguien para poder estar feliz. No, hermanos, no es eso. No es eso. El Señor no puede mejorar en ningún aspecto porque es perfecto y no tiene ninguna falencia y ninguna necesidad. Ese es Dios. Nosotros no venimos a mejorar en ninguna medida la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque es absolutamente perfecta, la de Él. Entonces, ¿por qué esto es importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué se los dijo? ¿Por qué les digo que Dios no tenía que salvarnos? Y mucho menos hacernos sus hijos. ¿Por qué? Porque la motivación no fue su necesidad. La motivación fue su amor por nosotros. Esa fue la motivación. Amor. Amor. Amor, que es lo que dice Pablo. El Padre se despoja del Hijo por amor a nosotros y el Hijo entrega su vida por amor a nosotros en la cruz. O sea, que vuelvo y le repito, cuando usted entiende esto, si usted me escuchó, va a pensar dos veces la próxima vez que usted piense que Dios es injusto. Primero porque hay que tener temor de Dios, pero segundo porque se está dando cuenta que no fue un acto de injusticia, fue un acto de amor. Es un acto de amor. Una clase de amor único por personas indignas como nosotros. Eso es importante entenderlo. Entonces vemos que la predestinación es una muestra de amor profundo y de sacrificio de parte de Dios hacia nosotros. La predestinación es el acto en el cual Dios determinó, escuche, esta es la definición que tengo de predestinación, es el acto,
la definición que tengo en el contexto. La predestinación es el acto en el cual Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que aquellas personas a quienes Él eligiera se convertirían en sus hijos. La pregunta es, ¿cómo se convierte el creyente en hijo de Dios? La respuesta es por adopción. Vamos a hablar un poquito de adopción. Por adopción. Vemos en nuestro pasaje que dice que Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Qué es importante aquí? Dios, como dijimos al inicio, nos adopta en su familia a través de la fe en Cristo. Escúcheme, solamente, por eso dice en Cristo, es solamente por medio del Señor Jesucristo que el ser humano puede ser hecho hijo de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera de ser injertados en la familia de Dios, solamente a través de la fe en Cristo. Lo dice el apóstol Juan de la siguiente forma en Juan 1:12. Dice, pero a todos los que lo recibieron, hablando de Cristo, a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí este verso deja algo muy claro y es algo que muchas personas no entienden o no conocen. Hay muchas personas que piensan equivocadamente que todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, Dios ama a todo el mundo. Bueno, no es lo que la Biblia dice. Todos somos creación de Dios, sí. Todos provenimos de Dios, sí. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sí. Pero solamente los que creen en el nombre del Señor Jesucristo son hechos hijos de Dios. Es una diferencia importante. ¿Ok? El mismo Juan escribe en 1 de Juan 3:1 estas palabras. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. ¿Sí? O sea, que otro sustento bíblico. Luego Pablo en Romanos 8:15 dice estas palabras, escuche. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Gálatas 4, los versos 4 y 5 leemos estas palabras. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahí está. No es un versito el que habla de la adopción del creyente, hay una amplitud en el sustento bíblico, es sólido, así como con la doctrina de la elección soberana también. Ahora, adopción. La adopción en términos humanos, ¿qué implica? No sé si alguien aquí alguna vez de pronto haya adoptado a un niño, o quizás usted haya sido adoptado por su familia. La adopción implica que una persona ajena a una familia es recibida en esa familia, ¿cierto? Eso es la adopción. Una persona ajena a la familia se vuelve parte de la familia. Yo tengo un amigo que hace muchos años adoptó a una niña. Esta niña, que ya es una mujercita, tiene todos los derechos y privilegios de ser parte de la familia de mi amigo. Ella tiene el apellido de mi amigo. Vive en la casa de mi amigo. Está amparada en todo sentido por mi amigo y por su esposa. Ella será la heredera de los bienes, lo que sea que deje mi amigo y su esposa. Ella heredará estos bienes cuando mueran. Ellos no tuvieron un hijo biológico, pero esta niña es tan parte de la familia como si hubiesen tenido un hijo biológico. De igual manera, nosotros los creyentes recibimos esos privilegios de ser adoptados en la familia de Dios. Lo que hablamos hace un ratico, que dice Pablo en Romanos 8:17, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
de la gloria eterna, de la gloria venidera. Tenemos el privilegio, hermanos, de ser direccionados y disciplinados por Dios. Eso es parte de nuestra adopción, ¿cierto? No nos gusta que nos disciplinen, pero Dios a quien ama disciplina, ¿cierto? Como lo dijo Eduardo esta mañana. Dios a quien ama disciplina. Bueno, eso es parte de nuestra adopción. Tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como Padre. Yo quiero que usted sepa que solamente el creyente en Cristo puede decirle a Dios, Padre. Él no es padre de nadie más. Tenemos una nueva identidad, ¿cierto? Un nuevo nombre, si se quiere. ¿Por qué? Porque como lo vimos, ahora somos llamados hijos de Dios. Pero hay un ingrediente muy especial que trasciende a la experiencia humana de la adopción. Volviendo al caso de mi amigo. Ellos pueden darle, mi amigo y su esposa pueden darle todos los beneficios a la niña, como lo han hecho. Pueden darle todo el amor a su niña adoptada. Escúcheme, usted nunca va a poder, si usted conoce a esta niña y conoce a sus padres, usted nunca va a decir, ay, es igualita al papá. Ay, tiene la sonrisa de la mamá. Ay, cuando dice esto me recordó al papá. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque esa niña no comparte su naturaleza. Es hija. Pero ahí hay una gran diferencia. Ella jamás tendrá la naturaleza de mi amigo y de su esposa. En su genética. A eso me refiero. Ok. Los creyentes sí recibimos la naturaleza de Dios. Qué hermoso, ¿ah? No solamente tenemos los privilegios de ser parte de la familia de Dios, pero resulta que Dios mismo viene a vivir dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Nosotros somos copartícipes de la naturaleza divina. Esto es hermoso, hermanos, es algo maravilloso. A veces se los he dicho así, piénselo como que la vida de Dios fluye por nuestras venas. Sí, hablemos de genética, o sea, el ADN de Dios en cierta medida está en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay un cambio de naturaleza en el creyente al ser adoptados como hijos de Dios. En el final del verso 5 de nuestro pasaje vemos que dicha adopción ha sido llevada a cabo por Dios, dice, conforme a la buena intención de su voluntad, no por injusticia, pero conforme a la buena intención de su voluntad. La Nueva Versión Internacional dice, según el buen propósito de su voluntad. ¿Cuál es el punto aquí? Así como la elección, la adopción emana de un corazón lleno de amor y de bondad, del corazón de Dios. Les dije antes, ningún hombre, ninguno de nosotros se gana la entrada a la familia de Dios por mérito propio. El creyente es hecho hijo de Dios únicamente como consecuencia del amor y de la gracia de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted es un creyente porque a Dios le plació. Porque Él hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Hermanos, ya casi terminamos, pero el Señor no adopta para que puedan salir. El Señor no adopta al creyente. El Señor no adopta al creyente por verse forzado a hacerlo en ninguna medida. Pero lo hace como una expresión de amor en ejercicio de su soberana voluntad y para su deleite. Eso es muy importante. La salvación del creyente le trae deleite a Dios, para su deleite. El propósito supremo de la adopción del creyente lo vemos en el último verso, el verso 6 de nuestro pasaje de hoy. Allí leemos que ese acto de Dios de la adopción, escuche esto, muy importante, dice Pablo que es para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Palabras sencillas para ponerlo de una manera simple. El creyente es adoptado en la familia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Dios reciba la gloria.
¿Usted sabe por qué Dios lo salvó a usted en definitiva? Para la gloria de Dios. Para eso. Para la gloria de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de manera plena en la adopción del creyente, concediéndole el inmenso favor de ser llamado hijo. Y ese favor es dado por Dios, dice Pablo, gratuitamente. Qué importante. Gratuitamente. Aquí no hay que pagar. Aquí no hay que ganarse un espacio en la familia de Dios. Dios lo ha hecho de manera gratuita, conforme a su perfecta voluntad, en ejercicio de su soberanía. Creo que nos está quedando claro algo, hermanos. La gloria es toda de Dios. Si usted lee aquí, nosotros somos los recipientes de una gran bendición. Pero ¿quién se lleva la gloria realmente? Él. Él. Cuando usted vaya a alguna iglesia, si algún día no está aquí o porque esté viajando, por lo que sea, y usted escuche un mensaje, no se le olvide este datico que le voy a dar. Si el mensaje no glorifica a Dios, muy probablemente ese mensaje no es bíblico. El centro de todo, hermanos queridos, es Él, no nosotros. La gloria de nuestra redención es toda para el Señor. Y Pablo termina enfatizando que la adopción es una muestra de la gracia de Dios. Dice que el creyente recibe en el amado, en el amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a decirlo entre todos, durito, a la cuenta de 3, así como está tan triste el día, la mañana. A la cuenta de 3 ustedes me van a decir quién es el amado. 1, 2, 3. Jesucristo es el amado, ¿cierto? Él es el amado, el Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Solamente, ya lo dijimos, solamente el hombre llega a ser parte de la familia de Dios en el amado. Aparte del amado no se puede. Aparte del amado no se puede ser hijo de Dios. Que es más o menos lo que Jesús dijo en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo lo dice de esta forma en Romanos 8:29, donde también habla de la predestinación. Escuche, dice, porque a los que de antemano, ese antemano es pasado eterno, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, la misma palabra, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está reflejada la adopción. Ahí está reflejada la adopción. Si Jesús es el mayor, el primogénito entre muchos hermanos, significa que nosotros somos hermanos de Jesús, significa que somos de la familia de Jesús, significa que somos parte de la familia de Dios. ¿Sí? El cristiano ha sido predestinado para que un día sea perfecto, ya lo dijimos, como Cristo es perfecto, y entonces, y solo entonces, pueda ser parte de la familia de Dios de manera ya definitiva. Ya somos parte de la familia de Dios al ser creyentes, pero la culminación de esto será cuando seamos perfectos, que veremos la gloria de Dios. Veremos a Cristo cara a cara. Hermanos queridos, es difícil imaginar una bendición mayor que ser adoptados en la familia de Dios. Pasar de ser enemigos de Dios a ser coherederos con Cristo de la gloria eterna es sin duda una bendición que, por lo menos para mí, me es, creo que, imposible comprender de manera plena. No creo poder comprender las implicaciones plenas de ser enemigo de Dios, y tampoco creo poder comprender las implicaciones plenas de ser hijo de Dios. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña y esa es nuestra verdad. Hemos pasado de ser enemigos a ser hijos, y que seres falibles, porque lo somos, tanto ustedes como yo, ¿cierto? Que seres falibles como nosotros seamos injertados en la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesús es algo maravilloso. Yo espero que si usted es un creyente, salga, así esté lloviendo, salga agradecido, contento, feliz
dándole gracias a Dios por permitirle ser hijo suyo. Y una cosa muy importante, una vez se es hijo, ya, se es. O sea, no es que usted pueda hacer algo para que el Señor lo arranque de la familia suya, no. Cuando se es hijo para siempre. Que creo que eso tiene una implicación, si lo vemos en la vida práctica, ¿no? Usted puede tener un hijo que haga lo que sea, pero su hijo será siempre su hijo, ¿cierto? Usted puede decirle, tú ya no eres mi hijo, pero eso no lo hace menos hijo, ¿cierto? El hijo es hijo para siempre. Bueno, nosotros como hijos de Dios somos hijos para siempre, nada ni nadie puede cambiar eso. Nuestra condición de hijos no se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué no se pierde? Porque está cimentada en la perfecta voluntad de Dios y en su gracia, no en nosotros. Si fuera por nosotros, ahí sí le digo, un día soy hijo y otro día no. Pero es que no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios que es infinita. Hermanos, termino diciendo bendito, así como Pablo empezó diciendo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos ha permitido ser sus hijos. Bendito sea Dios que nos ha permitido ser sus hijos si creemos en el Señor Jesucristo. No quiero terminar de decirle a usted, a alguien que nos esté viendo, si usted no ha creído en Jesús, si usted todavía no ha puesto su fe en el Hijo de Dios, yo le digo esto, no desprecie el llamado de Dios. Pablo suplicaba a la gente, arrepiéntanse, les decía. Les suplicaba a las personas que creyeran en el Hijo. ¿Por qué? Porque entendía lo que implicaba no creer. Bueno, yo no soy Pablo, pero le suplico que considere a Cristo. Le suplico que considere a Cristo. Porque sin Cristo no hay vida eterna. Tranquila, hermana, no se preocupe. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no somos hijos de Dios. Sin Cristo usted es un enemigo de Dios. Y lo vio al inicio del mensaje. No es buena idea ser enemigo de Dios. Considere a Cristo. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Mientras usted respire, mientras usted tenga vida y tenga conciencia, usted puede creer en el Señor Jesucristo. Pero usted no sabe si usted mañana o más tarde va a estar en esta condición. Hoy es el día de la salvación. Ponga su fe en el Señor Jesús. Reciba el regalo de la salvación y el maravilloso regalo de poder ser llamado hijo de Dios. Oremos. Padre, pocas verdades pueden ser más maravillosas que lo que hemos hablado hoy. El solo hecho de pensar que personas como nosotros, Señor, somos realmente personas falibles. Sabemos que estamos en un proceso de santificación, pero yo por lo menos me agrego a las palabras de Pablo. A veces lo que hago lo que no quiero y lo que no quiero hago, y miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una verdad, una lucha en la vida de todo creyente. Señor, somos hombres, personas que todavía no somos perfectas, pero tú lo diste todo por nosotros, enviando al Señor Jesús a morir una muerte de criminal por gente indigna como nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Pero no solamente nos has salvado, no solamente nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, pero te ha placido hacernos hijos tuyos, adoptarnos en tu familia a través de la fe en el Señor Jesús. Creo que no hay forma de comprender de manera plena el significado de esto, Señor. Creo que solamente cuando estemos en tu presencia podremos saber realmente la magnitud de lo que tú has hecho por nosotros. Pero mientras ese día llega, gracias te damos, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos ayudes a vivir de una manera que sea
digna de ese sacrificio, que nos ayudes a honrarte con una vida, con vidas obedientes, con corazones puros, que apartes el pecado, las cosas que no son puras y buenas de nosotros, que nos ayudes, Señor, a traer gloria al nombre tuyo, al nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, a pesar de que no merecemos absolutamente nada de esto.